Caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? El caso fortuito es una causa no imputable, o sea que no es responsable la parte que incumple, consistente en un evento extraordinario, imprevisible, irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Claro, cuando uno se obliga a hacer algo en un contrato es para cumplirlo. Entonces tenemos que, en un momento voy a hacer un gráfico sobre esto, ¿no? Entonces tenemos que cuando hay razones en las cuales uno no es responsable por incumplir, el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Ahora, el incumplimiento puede ser total, o sea, no cumplo nada, o también puede ser el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor, ¿no? O sea, si el deudor no es responsable y la obligación, hoy se extinguió la prestación. Miren, acá, por ejemplo, miren en el 1315. Yo les decía que teníamos una doble regulación. A veces decíamos obligación, a veces decíamos prestación. En el 1315 dice que impide la ejecución de la obligación de la obligación, derecho, ¿no? Y en el 1316 dice, la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta, ¿no? O sea, inejecución de la prestación. Como hay doble regulación, utilizamos las palabras indistintamente, a veces las mezclamos, las combinamos. Eso lo van a entender todavía más adelante, ahorita no. En 1355 está allí por si acaso, la ley, por consideraciones de interés social, interés público o interés ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. O sea, se puede dar, el Estado lo puede hacer en algún momento. O sea, hay libertad contractual, libertad de contratación, pero a veces el Estado puede decir, por un interés general, social, público, ético, yo puedo decir, tales contratos se tienen que realizar de esta u otra manera. Esto es en la Constitución. El artículo 62 de la Constitución, ¿no? También que es muy conocido, muy mencionado, ¿no? La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al momento del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase. Miren esto, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Ahí está, en la Constitución dice eso. O sea, lo que tú acuerdes con otra persona o con otras personas, dos o más partes, es tan vinculante, es tan obligatorio, es tan importante que el mismo Estado dice no lo puedes modificar, ¿no? Por leyes o disposiciones de cualquier clase. Claro, también ha señalado antes una excepción, pero lo normal es eso, ¿no? Lo normal es que no lo puedes cambiar. Los conflictos derivados de la relación contractual se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial. Arbitraje, que son jueces privados, o judicial, que son, ¿no?, los jueces públicos, ¿no? Mediante los contratos ley, el Estado, por los contratos ley son los contratos que hace el Estado, se pueden establecer garantías o otras seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección. Eso también es algunos, por ejemplo, cuando se habla de camisea, ¿no? ¿No se acuerdan de esto? Con un contrato del Estado peruano con camisea. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. O sea, esto, ¿no? Todo esto. Si tú le dices a las partes, puedes contratar todo lo que quieras mientras no vulneres las normas de orden público y las buenas costumbres, ¿no? Mientras no dañes o mientras no contravengas normas jurídicas imperativas. Puedes contratar todo lo que quieras y yo nunca voy a poder meterme en tus acuerdos. Pero y también dice, cuando el Estado contrate también aplica esto, ¿no? Entonces, antes de contratar, puedes establecer algunas reglas, pero si ya contrataste, los contratos de cierta forma no deben tocarse. Es lo que está en el Código Civil. Esto es del 84, ¿no? Quiero volver a este gráfico. Miren este gráfico un momento, por favor. ¿Tienen alguna pregunta
sobre lo que hemos avanzado hasta aquí en el tema de contratos. Profesor, usted mencionó que los legatarios y los herederos son los que al final van a ser beneficiados de los contratos o lo que haya, ¿no? Entre ellos dos, digamos, ¿cuál es el que tiene mayor orden, digamos, mayor prioridad o es lo mismo? Ya, ahorita le contesto. No, no es un tema propiamente de contratos, no es un tema de hecho de sucesiones, pero le contesto ahorita. Ya, queda ahí esa pregunta. Otra pregunta sobre este gráfico en sí, antes de pasar a la pregunta que es de sucesiones, no es de contratos, pero hago otra pregunta sobre este gráfico. En una semana tenemos examen. Estamos avanzando porque creo estar seguro que me estoy entendiendo. Preguntar, ¿no? ¿Todo se aclaró? Ah, en el chat, a ver, quizá una pregunta. ¿Qué dice el chat? Marcela Andrea Rodas Quispe. Marcela Rodas, ¿está Profesor, presente? Marcela, ¿alguna pregunta? no, por ahora no. Ya, por ahora no. Ya, entonces continuamos aquí. Como todo, el contrato tiene una estructura, ¿no? La primera parte, de la estructura de un contrato es la etapa de negociación, que es la etapa precontractual, antes del contrato. Antes de contratar, se puede negociar. Puede que la negociación sea casi inmediata, automática, ¿no? O sea, uno está de acuerdo ¿no? en una oferta, la acepta y se acabó, pues, ¿no? Oferta, explícame tu oferta, quisiera que un cambio es tal o cual cosa de tu oferta, ¿no? Sabes que el valor de tu oferta me parece que es muy alto, yo, no, te presento estas variables para que tú puedas considerarlas y quizás reajustar tu precio, ¿no? Hay veces que la negociación toma de meses, ¿no? A veces no, pero es una etapa que puede darse cuando uno cuando la palabra es celebra. En el Código Civil está celebra. ¿Sí? Entiendan celebra, ya para no estarlo reiterando y no perder mucho tiempo, cuando el Código Civil dice celebra, entiendan como realizar, ¿no? Eh, este, cuando uno crea, ¿no? Cuando uno suscribe un contrato. Pues, pero el Código Civil utiliza la palabra celebración del contrato. Se va a celebrar un partido de fútbol, ¿no? Se va, se va a celebrar una boda, se va a celebrar un cumpleaños, se va a celebrar dice, las tratativas contractuales, en las que se produce el intercambio de información, cálculos, posibilidades, problemas, es en todo tipo de contratos, excepto en los contratos por adhesión. Claro, recordemos que en los contratos por adhesión no hay negociación, ¿no? Una parte presenta el contrato, pero sin posibilidad de que la otra parte pueda discutir los términos de ese contrato. Solamente puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, nada más. Y también en la contratación masiva. La contratación masiva, si están algunos apuntando, contratación masiva es la contratación a cláusulas generales, ¿no? O cláusulas generales de contratación. Ahí lo pueden anotar, cláusulas generales de contratación. Que lo vamos a hacer más adelante, no voy a tener allí. Dice, en la negociación la información es fundamental para decidirse a contratar. Con ese fin, se inician conversaciones o tratos preliminares en los que se formulan cálculos, valoran posibilidades, plantean problemas, sondean puntos de diferencia y se sugieren variantes, ¿no? Los tratantes deben de actuar de buena fe, tienen el deber de brindarse recíprocamente información. Y además mantener el secreto de los hechos conocidos a causa de las tratativas, ¿no? Cuya divulgación puede perjudicar a otra parte. Claro, o sea, cuando yo voy a contratar con alguien, me pregunta, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo lo vas a desarrollar? ¿Y esto es así? ¿Y esto es así? Y esto es así. Entonces, yo espero que me brinden toda la información para poder tomar una decisión informada, ¿no? Para poder contratar
y ser un contratante informado y tomar una decisión, ¿no? Eficiente en base a la información correcta que se me ha brindado. Pero también, ¿no? Además de la información que recíprocamente ambas partes contractuales se deben de brindar, además de esa información, también es importante la confidencialidad que las partes deben guardar de esa información. O sea, si yo voy a contratar con alguien y me pide mucha información y se la brindo, porque no entiendo que es necesaria para que se decida, para que vea si contrata o no conmigo, entonces esta información no la puede malutilizar luego, ¿no? Brindándosela con la competencia, vendiéndola, ¿no? O alguna otra forma que se le ocurra para perjudicar, ¿no? La celebración, ¿no? Es el momento de declaración de la oferta por el oferente, es el conocimiento por de la aceptación del destinatario. Claro, cuando hay contrato, cuando hay consenso, y cuando hay consenso, cuando se encuentra la oferta y la aceptación. Vamos a hacer avanzando la pizarra aquí. ¿Qué crea el consenso? El consenso origina el contrato. El consenso origina el contrato. Ahora, el consenso surge, surge del encuentro, de la sumatoria, de la oferta y la aceptación. El consenso, consentimiento, la oferta y la aceptación. Yo creo que el consenso. Ahora, les pregunto, por ejemplo, a ver si me han estado siguiendo. ¿Solamente el consenso es necesario para que haya un contrato? ¿Siempre es necesario solamente el consenso para que haya contrato? ¿O existen a veces casos en los que el consenso es insuficiente? ¿En qué casos el consenso no es suficiente para que haya contrato? ¿Mm? Díganme. Cuando, digamos, cuando alguien, digamos, involucrado en el contrato no está presente en el consenso o no está, de O sea, acuerdo no, con ya tenemos Ah, consenso, ya tenemos ok. consenso, pero siempre el consenso es lo único que sirve para que haya contrato o hay algunos casos en los que el consenso necesita de algo más. Si hay consenso, ¿qué es lo que también existe? ¿Qué más existe? ¿Acuerdo entre las partes? El consenso es acuerdo entre las partes. Lo que me refiero es a la forma. Entonces, si hay consenso, siempre hay forma, ¿no? Y lo que decía la presentación, a ver, voy a retroceder. Recording stopped. Este, Recording in progress.
Se me ha ido el artículo ahorita que quería encontrar. No lo encuentro ahorita, ¿no? O creo que es porque, por el tamaño. Ah, acá está. Buscando otra cosa. Los contratos perfeccionan por el simple consenso, ¿no? Es lo que dice. Salvo cuando deben observar una forma, dice, ¿no? O sea, salvo cuando la forma es obligatoria. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería señalarles. La forma puede ser a veces la forma libre. Cuando tenemos una forma libre, ¿cómo se llama el contrato? Cuando en un contrato la forma es libre, ¿estamos ante qué tipo de contrato? Contrato consensual, ¿no? Y si la forma es obligatoria, un contrato solemne. Bueno, les recalco esto bastante. No, supongo que lo están entendiendo porque no preguntan nada. Si está en el examen, yo lo tomo y bueno, entiendo que les ha quedado claro. En la oferta, el oferente comunica al destinatario su voluntad de cerrar un contrato en determinadas condiciones, el destinatario depositando su confianza en que la declaración del oferente corresponde efectivamente a su voluntad, declara a su vez su conformidad con la oferta. O sea, yo oferto algo, ¿no? Y evidentemente lo que oferto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, el destinatario de la oferta, él tiene también que tener esa consideración. Y lo que yo le estoy comunicando es lo que él debe de aceptar, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo una oferta falsa, una oferta engañosa, ¿no? Una oferta parcial, ¿no? El oferente, al conocer la oferta, la acepta y confía en la existencia de esa voluntad común, lo que da lugar a la celebración del contrato. Cuando se encuentran ambas voluntades, están completas, tienen la misma intención, ¿no? De que se celebre el contrato, entonces crean el consenso y ese contrato ya existe. Y la tercera etapa es la ejecución contractual. Entonces tenemos normalmente la ejecución contractual es lo que nosotros más percibimos, ¿no? Es cuando las partes ya realizan los comportamientos a los que se han obligado. ¿Y estos comportamientos qué son? Son derechos y obligaciones, ¿no? Las prestaciones. Esos son los comportamientos, las prestaciones, son derechos y obligaciones. Entonces tenemos la etapa precontractual, que es negociación, la etapa contractual, que es celebración, y la etapa postcontractual, que es la ejecución. Las partes, el 1362 establece los contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención. Sí, o sea, ¿qué es lo que realmente han querido las partes al celebrar ese contrato, ¿no? Y interpretarse. Y en base a la información que ambas se han estado brindando, ¿no? Para que, para que no hayan perjuicios, para que no haya aprovechamientos, para que no hayan consideraciones de que han sido engañadas, ¿no? La buena fe y la común intención de las partes. La oferta debe ser completa. Pero sí, o sea, una definición más técnica es la propuesta que hace una parte contractual a la otra parte contractual para la celebración del contrato. Tiene los siguientes requisitos. Debe ser completa. O sea, ¿por qué completa? Porque se necesita que le llegue al destinatario de la oferta
y simplemente ¿no? Con su simple aceptación se genera el contrato. Yo no puedo mandar una oferta incompleta. Si la mando incompleta, no es una oferta, ¿no? O sea, la oferta defectuosa no es oferta. Ahora, dice, debe ser conocida por el destinatario de la oferta, ¿no? El posible aceptante. Claro, o sea, si yo le hago yo le hago una oferta a una persona, es para que se la conozca, ¿no? Y tenga la posibilidad de aceptar o rechazar la oferta. Entonces yo no puedo decir, ¿no? Decir, yo le ofrecí, pero parece que no se enteró. No, o sea, no es, para que la oferta se haya culminado, ¿no? Se haya culminado en su procedimiento, en su realización, la oferta tiene que haber sido recibida, ¿no? Y ese recibo implica conocimiento por el destinatario. Debe de contener la determinación del oferente, o sea, debe estar claro que es el oferente quien la está remitiendo, ¿no? Porque con él se va a contratar. Y lo otro, debe de cumplir con la forma, ¿no? Debe cumplir con la forma. La forma de la oferta va a estar vinculada a la forma del contrato. La oferta se perfecciona, o sea, surte efectos en el momento que es conocida por el destinatario. Hay casos de oferta al público donde la oferta está implícita, ¿no? O sea, un hotel, por ejemplo, ¿no? Un hotel que tiene en su página web determinados sus, los cuartos, ¿no? Las suites, ¿no? Todo el servicio de alojamiento que brinda, ¿no? Entonces las personas llegan y simplemente pueden decir yo quiero tal, ¿no? Tal suite, ¿no? Y 3 días, ya está. Son ofertas al público. O si yo entro ¿no? Yo entro a una tienda y en la tienda están los productos, ¿no? Y están con sus etiquetas, están con sus códigos, ¿no? Yo agarro eso, lo llevo a la caja y lo pago, ¿no? Ya está. Ya se supone que la oferta ha sido presentada de manera masiva, ¿no? Como de manera grupal, a un conglomerado de personas, ¿no? No solamente a un destinatario, sino a varios. A veces esto genera a veces conflictos, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado que va a un supermercado y ve ¿no? Oferta 2 por 1, 50% de descuento en este producto, ¿no? O paga, ¿no? Paga uno y llévate dos, paga dos y llévate tres, compra dos, el tercero es gratis, ¿no? Entonces la persona ve dónde está la ropa y ve el aviso allí y coge, ¿no? Y luego llega a caja y le dicen, no, señor, este producto no es parte de la oferta, es otro producto, ¿no? La gente vuelve, a veces tiene la foto, inclusive se han sacado a veces el letrerito, van con un letrero, por si acaso. Acá está, ahí está, ¿no? Y en algunos casos el local tiene que cumplir porque así es su oferta, ¿no? Es una oferta que le han comunicado al público y el público la ha aceptado. Entonces simplemente la tienda no puede retractarse. La oferta es vinculante. O sea, eso de decir, te vendo mi celular a 100 soles, ¿no? Y el otro dice, ya pues, acepto. Entonces, o sea, eso es oferta y eso es aceptación. Ya hay contrato. Ya hay contrato de compra-venta. ¿Qué falta? La ejecución. La ejecución, entregar el celular, entregar el dinero. Nada más. Esa es la ejecución, ¿no? Tenemos una etapa de negociación, ¿no? Entre que se produce la oferta. Tenemos una parte de celebración donde va a venir la aceptación que se va a encontrar con la oferta y tenemos una etapa de ejecución donde las obligaciones que se han creado de ese contrato deben de desarrollarse, desplegarse. No se trata ahí que una parte diga, no sabes qué,
Te lo ofrecí muy barato, ¿ah? O sea, ya no es 100, en realidad no es 100, es 300. A veces se da eso, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado cuando van a comprar algo, ¿cuánto está eso? Listo, ¿no? Ya, tráeme dos. Y cuando llegan, no, no era 100, sino era 300. ¿Cómo te va a vender a 100? Es muy poco, ¿no? Eso no debe pasar. O sea, si yo ofrezco algo a 100, a 500, a 1000, a 2000 y el otro acepta, ya se generó el contrato. Eso es lo que tienen que tener claro. Eso es lo que tienen que tener claro. Eso es lo que vincula. Eso es lo que obliga. La oferta obliga y también obliga a la aceptación. Yo acepté. Entonces yo no puedo decir después, ¿sabes qué? Ya no quiero el celular, ¿no? Te dije que sí, pero ya no. No, se llevó contrato. Esto no es común que la gente lo entienda, ¿no? La gente dice, te ofrezco algo, él lo acepta, ¿sabes qué? Mejor ya no te lo vendo. Yo no quiero venderlo, pensé venderlo, pero ya no. O muy barato, ¿no? O lo voy a vender después y el otro dice, ya te acepto, te pago esa cantidad. Y después te dices, no, por ahora no, te lo compro luego, ahorita no quiero. En todo caso te lo compro más barato. Eso no es posible cuando uno contrata con base a las regulaciones del Código Civil, ¿no? La oferta es vinculante, la aceptación es vinculante, el contrato que se crea de ambos, ¿no? Es vinculante. Y solamente debe, a partir de allí, debe surtir efectos, ¿no? Deben de ejecutarse ¿no? Los comportamientos, ¿no? En los derechos, en las obligaciones, eso debe ejecutarse. Semejante, ¿no? En mucho a lo que es la oferta, ¿no? Es la declaración de voluntad emitida por el destinatario de la oferta y dirigida al oferente. Comunica su conformidad en los términos de la oferta. Tiene los siguientes requisitos. Debe ser congruente con la oferta. Me ofreciste esto, te acepto eso, no otra cosa. Debe ser oportuna, debe de realizarse mientras la oferta se encuentre vigente y no haya sido revocada. O sea, yo digo, a veces no es común, ¿no? Pero lo correcto es que la oferta tenga un plazo, ¿no? Te vendo mi casa, te ofrezco venderte mi casa y te la vendo a $200,000. Esta oferta debe tener un plazo. Esta oferta tiene un plazo de un mes. Listo. Si la otra persona quiere comprarla, simplemente te dice, ya, acepto, te la compro en $100,000. Oferta, aceptación, ya está. Te vendo mi casa a 100,000. Y el otro le contesta, acepto, te la compro. Pero ¿sabes qué? No te voy a pagar 100,000, sino te voy a pagar 95,000. Pero igual te la compro. ¿Eso es una aceptación? Dígame, ¿esa es una aceptación? ¿O es otra cosa? Es otra cosa, eso se llama contraoferta. Entonces el que ofertó, el oferente, podría decir, acepto, o podría decir, no acepto, rechazo tu contraoferta. Si yo digo, te vendo mi casa a $100,000 y tienes 15 días para aceptar, si deseas. Al día 20 me manda una comunicación y me dice, acepto, te la compro, 100,000. Eso ya no es una aceptación. Como está fuera del plazo y se ha vencido, eso ya es una contraoferta. Entonces el que mandó la oferta al destinatario, él podría decir, mi oferta era por 15 días y ya venció el plazo, y respecto a tu contraoferta, la rechazo. O podría decir, acepto tu contraoferta. Entonces, la contraoferta es la nueva oferta que hace el destinatario, ¿no? O sea, el destinatario ya no es el aceptante, el destinatario se vuelve el oferente, porque varía la oferta. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Escucho una voz?
Los contratos formularios son los que referidos a las cláusulas generales de contratación. ¿Por qué surge esto? En Alemania estamos en pleno desarrollo industrial y los empresarios se dieron cuenta de que existía ¿no? Que existía la necesidad de contratar con muchas personas a la vez, ¿no? Yo como empresario tengo que hacer 50, 100, 200 contratos por día. Entonces no puedo estar celebrando un contrato con cada persona cada día. O sea, redactando, negociando un contrato, ¿no? Entonces, qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer, voy a pre-redactar mi contrato, ¿no? Voy a hacer un contrato modelo, un contrato tipo, dirigido a, ¿no? A un público futuro, a un público incierto, ¿no? Y ellos cuando vengan simplemente van a estar de acuerdo o no con este contrato. Entonces, estos contratos, ¿no? O esa serie indefinida de futuros contratos particulares, este, como pueden vulnerar derechos de la otra parte, de la parte que va a llegar a contratar, esos contratos son aprobados por el Estado, son aprobados por la autoridad administrativa del sector a la que pertenece la actividad, ¿no? En la que se está contratando. Cuando son aprobados, van a estar como dice allí, se van a incorporar a todas las ofertas, ¿no? Que se formulen para contratar. Ahora, a veces existen en esos contratos partes que son cláusulas generales de contratación, pero los mismos contratos dicen que hay algunas cláusulas que las partes pueden variar, pueden disentir o apartarse, ¿no? Por ejemplo, el contrato, cuando ustedes han sacado una cuenta en el banco, han ido a un banco, ustedes han celebrado un contrato con el banco y han negociado cláusula por cláusula con el banco, o cuando ustedes han comprado un celular, o cuando ustedes mejor una línea telefónica, ¿no? Una línea telefónica, sea con Movistar, con Claro, ¿no? Con Entel, y se le dan un contrato. Ese contratito que está allí es un contrato a cláusulas generales de contratación, ¿no? A veces en esos contratos son un montón de cláusulas, pero si ustedes leyesen, a veces hay unas cláusulas que dicen, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? En el caso de deterioro, ¿no? Del equipo por causas imputables a la empresa fabricante del mismo, ¿no? El usuario, ¿no? El usuario podrá solicitar, ¿no? Inmediatamente el cambio cuando ¿no? Haga constar una observación, ¿no? Al final de ese contrato respecto a esa cláusula. Entonces, al final del contrato hay unas líneas allí en blanco para observaciones, por ejemplo. O hay unas líneas que no dicen ni observaciones, nada. Entonces, esos espacios a veces son justamente para que el usuario pueda decir respecto a la cláusula 117, ¿no? Yo formulo reserva o yo quiero ampararme en esa cláusula porque ahí dice, ¿no? Que tengo que señalar, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros contratamos con bancos, contratamos con empresas de transportes, cuando contratamos con empresas de telecomunicaciones, ¿no? Eh, Nos aburre leer todo el contrato. Entonces simplemente nos presentan un contrato de 5, 10, 15 hojas, lo miramos, ¿no? Pasamos las hojas y lo firmamos, ¿sí? Pero las cláusulas generales de contratación, que es una forma de contratar masivo de los empresarios, tienen que estar aprobados por autoridad administrativa. En el contrato debe decir aprobado por la autoridad administrativa, resolución, por ejemplo, del MTC número 04, ¿no? Guión 2021 MTC. Ese es uno. Y también, si no fuese así el caso,
si no están aprobados, si no están aprobados no son obligatorias. No tienen el valor de cláusulas generales de contratación, que es que de manera obligatoria se incorporan a cada contrato. Un rato decía, el contrato se perfecciona cuando surte efectos. O sea, cuando el contrato despliega la creación, la regulación, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Desde cuándo surte efectos? Desde el consentimiento, ¿no? ¿Y qué es el consentimiento? Cuando existe el consenso, el acuerdo entre la oferta y la aceptación. Las partes contractuales coinciden en sus manifestaciones de voluntad. Y en el caso de contratos solemnes, cumplir la forma. Esto es un tema más técnico, pero también es importante que conozcan que existen, ¿no? Son los contratos preparatorios. Y quizás alguno ha escuchado antes, ¿no? Este, uno todavía no está interesado, o mejor dicho, uno todavía no está tan interesado, uno no está todavía tan interesado en celebrar un contrato definitivo. O sea, pienso comprar esa casa, pero no estoy al 100% convencido que la quiera comprar. Entonces, mm, ahora no quiero perder tampoco la posibilidad de comprarla. Entonces, ya voy a hacer un contrato preparatorio, ¿no? También podría decir, quiero comprarla, pero aún no tengo el dinero, pero voy a tener el dinero en 6 meses. Entonces, voy a hacer un contrato preparatorio. El compromiso de contratar, dice, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. O sea, yo hago un compromiso de contratar el contrato de compra-venta. Digo, de acá a 6 meses, de aquí a un año, voy a celebrar un contrato de compra-venta. Entonces, las dos partes, la parte que va a ser la vendedora con la compradora, se comprometen a celebrar un contrato en el futuro, a celebrar un contrato de compra-venta. Entonces, en ese compromiso de contratar, que es un contrato preparatorio, ¿genera obligación? Sí. ¿Qué se puede obligar a las partes? Yo les puedo obligar a qué? A que celebren el contrato definitivo, que es diferente al contrato de opción. En el contrato de opción tengo un contrato preparatorio que está listo para convertirse en definitivo. Solamente falta que una parte, o a veces ambas partes, la parte que tenga la opción, salvo que sea opción recíproca, ambas partes, digan ya, como una varita mágica, ¿no? O sea, a las dos le dan, uno puede tener su varita o los dos tienen su varita mágica. Entonces tienes la opción de convertir ese contrato preparatorio en un contrato definitivo. Cuando tú lo desees, en 6 meses, por ejemplo, dentro de un plazo de 6 meses lo puedes convertir. Entonces, si alguna de las partes quiere convertirlo en definitivo, lo puede hacer. Por las razones, por las motivaciones personales que les puede aparecer, cualquiera. Entonces, una de las partes le comunica a la otra, ¿sabes qué? Le dice, decido ejecutar mi opción. Y ese contrato preparatorio va a devenir en un contrato definitivo, en una compraventa, por ejemplo. Allí ya no obligas a celebrar la compraventa, porque con esa opción tú has convertido el preparatorio en un definitivo. Era un contrato de opción de compraventa y al utilizar la opción se ha convertido en un contrato de compraventa. Entonces simplemente ahí obligas ya no a celebrar el contrato, porque el contrato ya existe, ya se convirtió el preparatorio en definitivo. Entonces tú obligas a que el contrato se ejecute, la compraventa se ejecute. A diferencia del compromiso de contratar, donde no tienes el definitivo. Cuando dentro del plazo tú quieres convertirlo, perdón, quieres que se convierta, entonces lo solicitas, pero lo que vas ahí a requerir es que se firme el definitivo, que se suscriba, que se celebre el definitivo.
En el contrato de opción, no. En el contrato de opción ya tienes el definitivo y puedes solicitar que se cumpla, que se pague el precio, que se entregue el bien si se tratase de una compraventa. Y como dice ahí, al final debe contener todos los elementos del contrato definitivo, ¿no? Y cumplir la forma, obviamente. El concurso de acreedores, dice. Si concurriesen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregar el bien, será preferido el acreedor de buena fe cuyo título se haya inscrito primero, y de no ser así, el acreedor que tenga título de fecha anterior. Se prefiere en este último caso el título que conste el documento de fecha cierta. ¿Qué es un documento de fecha cierta? Es una fecha indubitable respecto a terceros, partes del contrato. Los que no son partes del contrato son los terceros, todos los demás. Dice, puesto que entre las partes otorgantes de un documento la fecha en la que se señala siempre es cierta. Tienen fechas ciertas los documentos públicos, los documentos privados, conocidos o inscritos los documentos privados desde la fecha que algunos otorgantes les sobrevino la muerte o incapacidad. Fecha cierta, fecha incierta. Ya. No, vamos allí. Hoy día tenemos 20 minutos más para llegar hasta el concurso de acreedores. Este es el último tema que tratamos hoy día. Y hasta aquí viene el examen. Listo, ya. Yo tengo esta casa y me voy a ir de viaje. Entonces, esta casa yo digo, la vendo la vendo está tasada en 500.000 soles, ¿no? A ver, ese es el precio de tasación. Contraté unos ingenieros civiles y la han tasado en ese valor. Ya, 500.000 soles. Me voy a ir de viaje. Necesito que me ayuden participando más rápidamente. A ver, Aarón Mendoza. Sí, Aarón profesor. Mendoza anda mirando. Sí, profesor. Aarón, le vendo la casa. Ya, Compra-venta. ¿Sí? ya. Ya, Aarón. Entonces, 500.000. Mm, mm, ¿Un poco menos? sí, un poco menos. ¿Cuánto, Aarón? 450.000. Ya, y ya. Y eso sí lo paga al cash. Sí, Ya, listo. Aarón, 450.000 dólares se la vendo. 23 de octubre 2021. Y vamos a tener va a ser un documento ¿no? Escrito, un documento escrito, pero en el que solamente participamos Aarón y yo, Javier, nada más. Entonces es un documento, es un, pongamos completo, contrato privado, solamente es privado porque solamente intervenimos nosotros. No hay nadie representando al Estado, ¿no? No hay nada público, solamente es un contrato privado entre nosotros. Contrato privado, hacemos un documento y le ponemos ahí la fecha de hoy, 23 de octubre de 2021. Aarón, ¿este contrato tiene fecha cierta o no? Mm, Estoy escribiendo, Aarón, por si acaso.
No, no tiene. ¿Tienes fecha cierta o no tienes fecha cierta? No tiene, no tiene. ¿Qué significa que no tienes fecha cierta, Aaron? Que, que no hay como terceros que lo validen y verifiquen la fecha. Ahorita vas a dar cuenta, ahorita vas a dar cuenta. Andrea Guaita, ¿está presente? Sí, profesor. Andrea, te vendo mi casa. Ya, Andrea, le vendo. ya, Cuesta 500.000, pero se la vendo a 400.000. ¿Qué dice? ya está bien. Menos, 350.000. Ya, 350 de la paga. No, es una alumna, no hay problema. No es por un objeto, o sea, no es por hacerme rico, ¿no? Está bien. Ya está. Andrea, pongámosle fecha de ayer, ¿sabe? ¿Está bien? ¿Al contrato? ¿Ya? Ya. Sin ninguna razón. Fecha de ayer. Podemos ponerle cualquier fecha, le ponemos fecha de ayer. ¿Está bien? Sí, Listo. Aarón, ¿entiende lo que significa contratos privados sin fecha cierta? Sí, es como que se puede acordar una fecha, sí, sin que sea realmente la Eso verdadera, significa sin fecha una cosa así. cierta. Camila, sí, ¿está profesor. presente? Camila, le vendo mi casa. 250.000. Está 500.000, ¿ah? Si me paga pronto, 250. Porque tiene el toque. Te la vendo. ¿Qué dice? Ya, ya la 250. acepto. Listo, Vale. Camila. Camila, por unos temas que he tenido, le va a convenir que le ponga fecha anterior. O sea, va a ser la fecha de que yo soy propietario, ¿no? Pero vamos a poner fecha anterior. A ver, vamos a ponerle antes de la pandemia, mejor sería. 23 de octubre de 2019. ¿Está de acuerdo, Camila? Ya, ¿Sí? profesor. Ya, Ya. listo. Entre tres contratos privados sin fecha cierta, ¿cuál creen que prima? ¿Cuál privilegia? O sea, una autoridad, un juez, por ejemplo, ¿podría saber, ser Dios, saber cuál se celebró primero? No, ¿no? Entonces simplemente va a leer los documentos. ¿Y cuál documento le va a parecer que es el más antiguo? El mío. El de Camila, ¿no? Entonces Camila está ganando allí. Camila está ganando allí, por ejemplo. El día lunes cuando estamos 25, ¿no? El lunes 25 yo lo encuentro a Eros Fasadi. Eros, señor Eros, Sí, profesor. Eros, le vendo mi casa. Ya. Está 500.000. ¿Cuánto me paga? Lo que usted diga. 200.000 está bien, profesor. 200.000. Más o menos la mitad. Usted me es estafador, Eros, ¿ah? Vamos a dar 200.000. Ya está bien, no importa, ya está bien, está bien. Necesito urgente porque me quiero ir, ¿no? Y más o menos esa cantidad. Listo, estamos 25, el lunes, ¿no? 25 de octubre de 2021. Y él me dice, profesor, podemos ir a legalizar firmas al notario, pero ¿para qué? No, es que mi mamá me ha dicho que aunque lo mejor sí legalizo firma. Entonces vamos y legalizamos firma ante un notario. Aquí y va a ser un contrato por escrito, obviamente, es escrito. Y es un contrato privado con fecha cierta, pero la fecha cierta, ¿de dónde va a surgir? La fecha cierta va a surgir de la legalización de firmas, legalización notarial de firmas, suena mejor. Legalización notarial
de firmas que vamos a realizar al día siguiente, ¿no? Vamos el martes 26 de octubre de 2021. Entonces, viendo las fechas, ¿cuál es la fecha más antigua? La de Camila, ¿no? Pero el Código Civil, no, ustedes recordarán, dice, si tenemos contratos con la, ¿no? Contratos iguales, la fecha más antigua. Si tenemos un contrato privado sin fecha cierta, la fecha más antigua, ya. Si tenemos un contrato privado con fecha cierta, este prima sobre los contratos privados sin fecha cierta. Si sea posterior, ¿no? 23 de octubre de 2021 es posterior. 26, perdón, sí, de octubre de 2021 es posterior, pero tiene fecha cierta. Pero tiene fecha cierta. El día de hoy sábado, ¿no? Camila se enteró que yo estaba hablando por teléfono con Eros. Me llama por teléfono y dice, profesor, ¿sabes qué? Estoy en la notaría. Quiero legalizar, ¿no? Y le voy a dar, quiero legalizar la firma y le voy a dar 5.000 más, $5.000 más. Ah, ya, pues vamos, ¿no? Y entonces, Camila legaliza firmas también, ¿no? Y pongamos que, al contrato de Camila, ponemos acá, el día, legalización, pongamos que es el mismo día, legalización de firmas, el 23 del 10 del 21. Ya, siguiendo el razonamiento, ¿qué contrato prima ahora para el derecho, para el Estado peruano? ¿Cuál contrato va a reconocer como válido? Díganme. Vamos, señor, dígame. El mío. No sería más antiguo, por lo tanto. Ujú. Si son iguales, el más antiguo. Ahí lo pueden ver. El contrato de Camila. Sí. Ahora, pongamos quién más está por aquí, a ver. Frank Rivera, ¿está presente? Sí, profesor. Frank, le vendo mi casa. Ya, profe, precio. Está 500.000. 300.000 se lo vendo, ¿sí? Ya está bien. Listo, 200.000. ¿Así con todo privado o usted quiere la notaría? Con notaría mejor. Y entonces Frank me dice ya 300.000, pero hacemos primero una minuta y luego hay que hacer una escritura pública notarial. No legalizar firmas, sino escritura pública. Esto es un contrato privado. Escritura pública notarial, ante notario público. Notarial. Y eso va a demorar. Supongamos que estamos sábado 23, 22, 29. El 29 de octubre tenemos la escritura pública. 29 de octubre. El 29 de octubre tenemos la escritura pública. Ahí, ¿quién manda ahora? Esto ya no estamos ahora ya no estamos en contratos privados, sino seguimos en lo escrito, pero vamos a estar ante un documento público. Entre un documento público y un documento privado. ¿Por qué un documento público? Porque interviene un notario público. Entre un documento público y un documento privado, ¿qué prima? Aunque sea fecha posterior, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es que ¿qué es lo que quiere? El Estado quiere menos
que las personas contraten con menos riesgo. O sea que contraten con más seguridad. Entonces, el Estado va a favorecer al contratante más diligente, al que es más cuidadoso, al que utilice la forma contractual más segura. Evidentemente, quien tiene un contrato público ha optado por una forma más segura. Entonces, el que tiene un documento público prima sobre los anteriores. Los anteriores tienen fecha anterior a esa escritura pública, en este caso, Frank ha sido más diligente, ha escogido la forma más segura. Ahora, eso no priva, eso no impide que, por ejemplo, esto no impide, por ejemplo, que yo siga haciendo de las mías, ¿no? Y, por ejemplo, ya que no sea Frank, pongamos acá es Gonzalo. A Gonzalo, ¿no? A Gonzalo se lo vendo a 100.000, ¿no? El 30. A Iris, ¿no? Se le vendo a 200.000. Pongamos ya el 4 de noviembre. Pensando en todo esto, pongamos que Andrea agarra y me dice, también quiero hacer mi escritura pública. No, le digo, no, escritura pública para qué ya. Ya, ¿sabes qué? Quiero escritura pública y le voy a dar 10.000 más. Ya, le digo, es Andrea. No, Andrea era así, ¿no? Bueno, Andrea, que sea Andrea. 360.000. Y entonces, hago escritura pública con Andrea y Andrea lo hace, va a la notaría y paga para hacer todo antes. Y tiene una escritura pública, pongamos el día miércoles, el 27 de octubre. Hasta allí, ¿quién ha ganado? ¿Quién va ganando ahí? ¿Quién sería considerada como propietaria de la casa? Andrea. Andrea. Falta algo para ¿qué es lo más seguro que tenemos en nuestro sistema de transferencia de propiedad inmueble? Y en general, ¿no? ¿Qué es lo más seguro que tenemos en la contratación? Que sea por escrito, que sea un documento público, que sea ante notario público. ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Qué institución falta ahí? Rápido, díganme. ¿Qué es lo más seguro que tenemos? ¿Qué entidad nos brinda seguridad y publicidad de actos y contratos? ¿Los registros públicos? ¿Sonar? Correcto, los registros públicos. Pongamos que en este caso, Iris, ¿no? Iris que Iris es el 4 de noviembre, pero Iris hace el 4 y el día, vamos a sacar la fecha de Iris, ¿dónde está? Ya. Y el día, el día 5, el día 5 de noviembre de 2021, se presenta registros públicos. Presenta registros públicos. Y los demás, pongamos a las 8 de la mañana, AM. Los demás van llegando después, ¿no? 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Pero cuando el registrador público vea el título de Iris, va a ver, ¿no? Javier le vende a Iris por un precio total, es esta casa. ¿Javier es propietario de un registro público? Sí, ya está bien. Le vende a Iris, está bien, todo correcto. Cuando ellos consideren que la compra-venta está ok, lo van a inscribir. Y
Cuando lo inscriba, ¿Javier va a ser propietario o ya no? Ya no. ¿Quién va a ser propietaria a partir de entonces? Iris. Y entonces va a ver los que están en pendientes, títulos pendientes de calificación. Va a ver los títulos de Gonzalo, el con título de Andrea, el título de Frank. Y en el título, por ejemplo, pongamos en el de Frank, dice Javier le vende a Frank. En registros públicos, ¿quién es propietario ahora? ¿Javier o Iris? Iris. Entonces el registrador va a poder ingresar la compra-venta de Frank. No, porque Frank dice Javier le vende a Frank. Andrea, ¿qué dice? Javier le vende a Andrea. Gonzalo, ¿qué dice? Javier le vende a Gonzalo. Los tres se van a tachar, esos títulos. O sea, no se van a poder inscribir, ¿no? No se van a poder inscribir porque el propietario es otro. Y sí, perdón, claro que confundió ahí el tachado. Entonces, el razonamiento es, el derecho favorece a los que contratan utilizando sus reglas, a los que contratan de la manera más segura, a los que contratan con comportamientos diligentes. ¿Alguna pregunta? Claro, profesor. Ya, entonces estamos llegando hasta este tema para el examen parcial. La próxima semana, cualquier inconveniente con los delegados, ya saben, ¿no? Va a ser por Classroom. A ver, ¿todos están en Classroom? Y tienen que estar en el Classroom de la sección que le corresponde, ¿no? A veces yo sé que hay algunos que son del turno de 2 a 4 y están escuchando una clase aquí. En el Classroom tienen que estar los de la sección HS204U en el Classroom HS204U. O sea, no den el examen en una sección que no le corresponde. No den el examen en un horario y sección que no les corresponde. No los voy a calificar bien. Entonces tienen una semana para regularizar. Cualquiera que no pueda hacer el cambio o la corrección, los delegados y conmigo lo hacemos. ¿Listo? De parte de los delegados, ¿alguna pregunta? ¿Algún tema? ¿Delegados? No, profesor. Ya, No, listo. Listo. Gracias, Valerie. Los que tengan algún inconveniente tienen toda esta semana para corregirlo. O sea, después del examen, con las notas subidas, profesor, tuviste problema. No, ahorita se los digo. Tienen el problema con los delegados y los delegados conmigo lo solucionamos. Después de que el examen terminó, el examen de que se subieron las notas, profesor, di mal por esto, profesor, yo no estaba en el classroom, profesor, yo no tenía acceso a esto, yo no sabía esto. Una semana y solucionamos. Después ya no. Listo, gracias, nos vemos el próximo sábado. El examen ¿no? Es de 10 a 2. Será una hora, o sea, a ver, comenzamos sería de 1 a 2 de la tarde. Yo lo voy a comunicar, por horas de 12 a 2, ¿no? Pero no es un examen más o menos para 20 minutos, media hora. Gracias y hasta luego.